Ok, este es el guante parte 2. Así que chill. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Y esta va para todos aquellos que se han fiado en Electra y en el Gallo Más Gallo. Pasan 3 meses y ninguna cuota. Y salen maleados diciendo que ya pagaron. Y no te hagas, hombre. Sé que sos pichicato. Anda a pagar tu deuda. Sí, acepte. Acepte el margen. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Y esta segunda va para todos aquellos que cuando quieren prestado te abrazan, te buscan, te tiran besitos. Y cuando le prestas el pisto, ya sabes qué pedo, que se van y ya no vuelven. Y si los ves, se hacen los más y se esconden. Ey, no te molestia. Si no sos así, no es para vos. Entonces, al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. y esta la tiro para las mujeres creídas, graves, subidas, las que no te hablan si te ven sin carro, las que compran en la tienda cara, y cuando pasas por el dandy están dándole vuelta a las cajas en la tómbola. Pero eso no es nada, tía. Pero deja de ser creída, si ya te vi. Sí, es con vos. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Y esta va para aquellos que les gusta mandar claves falsas. Te tiran los números y cuando vas a MoneyGram queda como maje porque no existe. Y tal vez fuiste a fiar porque supuestamente ibas a ir a recoger las varas. Ey, si no hay, no hay. Si no tenés, decirlo, hombre. Pero no pagues a nadie. Wow. Pero no es con vos, tía. Pero si sos así, disculpadme. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le caiga el guante en la mule, que se aguante. Y esta va para todas las criticonas, para las doble cara, para las habla M, las que te saludan, te dan la mano y después te están comiendo. Ey, no te molestia, no es con vos. Pero si sos así, ay, disculpadme. Ey, dejen el chambre, hombre, dejen el chambre. Dedíquense a algo positivo. Te lo dice el mismísimo Baila Papadi. Ey, no te molestia, estamos rebanando chambrosa. Al que le caiga el guante, que se aguante. Al que le